Antes de meter a nuestros protagonistas bajo la lupa psicológica, aclaremos qué se entiende por narcisismo. Podríamos pensar que es la típica persona que se saca 1000 selfies para hablar de sí mismo. Ojo, no es definitivo, pero podría ser una señal. Según el DSM-5 o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, les dejo una liga abajo por si quieren consultarlo, el narcisismo o el trastorno de personalidad narcisista se define por una serie de ingredientes clave en su fórmula. Y estos son los siguientes. El primero es sentimientos de grandeza y prepotencia. Exageran sus logros y talentos, esperan ser reconocidos como superiores, sin contar con éxitos que los respalden. 2. Están absortos en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o el amor ideal ilimitado. Ellos creen que son especiales y únicos y que solo pueden comprenderles o relacionarse con personas o instituciones especiales o de alto estatus. Tienen una necesidad excesiva de admiración. Muestran un sentimiento de privilegio o expectativas no razonables de trato especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. Explotan las relaciones interpersonales, es decir, se aprovechan de los demás para sus propios fines. Carecen de empatía. No están dispuestos a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Con frecuencia piden a los demás o creen que estos sienten envidia de ellos. Muestran comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Son fantásticos influyendo en la gente para salirse con la suya, ya sea para que les admiren, para tener más poder o simplemente para sentirse por encima del resto. En las películas, todo esto pues se ve muy exagerado, se dramatiza y nos deja ver las consecuencias de esta forma de ser en un mundo de ficción, pero que nos toca la fibra sensible. Los guionistas tiran del narcisismo para crear personajes con muchas capas. A menudo son villanos o estos antihéroes que nos encantan, que hacen avanzar la historia con sus ambiciones gigantes, sus relaciones que son un desastre y sus choques cantados con la realidad y con otros personajes. Bien, ahora que tenemos clara la composición de este elixir narcisista, pasemos a nuestro laboratorio cinematográfico para analizar las dosis y reacciones de algunos de sus más potentes compuestos en acción. Vamos a empezar fuerte, con uno que nos pone los pelos de punta, pero que no podemos decir que no tiene algo que engancha. Patrick Bateman, de American Psycho o Psicópata Americano. A primera vista, Bateman es un yuppie triunfador de los 80s en persona. Joven, guapo, banquero de Wall Street, loco por la ropa de marca, la música pop, conseguir mesa en el restaurante de moda y, por encima de todo, su propia imagen. Este monólogo que se marca por las mañanas sobre su rutina de cremas es casi como una misa para adorarse a sí mismo, ¿no? Es una metáfora perfecta de cómo esta fachada es impecable, pero quita esa máscara de tipo sofisticado y consumista y lo que vamos a encontrar debajo es un vacío que da miedo y una desconexión total con el resto de los mortales. El narcisismo de Bateman se mezcla con otros trastornos psicopatológicos, de los que hablaremos próximamente en un video dedicado exclusivamente a esta película, de una forma en la que te dejará helado. Esa grandiosidad que tiene la expone despreciando a cualquiera que no sea de su círculo exclusivo, y también porque cree que está con el derecho a tener un poder total sobre los demás, hasta el punto de decidir si viven o mueren. Su sed de que le validen es infinita. La tarjeta de visita perfecta, el piso perfecto, el cuerpo perfecto, y como alguien amenace esa imagen de perfección que tiene montada, como la famosa tarjeta de Paul Allen, que era mejor que la suya, ¡boom! Le salta la vena narcisista y explota en una violencia brutal y sin raso de humanidad. La empatía en Bateman brilla por su ausencia, o sea, nada. La gente para él son cosas, son herramientas para conseguir algo o simples sacos de boxeo donde descargar sus frustraciones y su aburrimiento de niño rico. Cuando trata con la gente es como si estuviera actuando. Él aprende a comportarse fijándose en los demás, intentando copiar emociones que él ni siente ni padece.
Entonces, esa forma tan superficial de relacionarse es típica del narcisista del manual y también del psicópata. Vemos cómo usa su encanto para ligarse a sus víctimas y luego saca la brutalidad que no se puede ni siquiera describir. La película y el libro original de Bret Easton Ellis es una crítica muy ácida de esta cultura yuppie, del materialismo y de lo superficial que era todo. Entonces Bateman es como el monstruo que nace de un ambiente donde importa más la postura, ¿no? El que dirán, que lo que hay de verdad. Su narcisismo lo mete en una espiral de violencia porque en su mundo hueco, estas cosas que hace son la única forma de sentir algo, de decir que existe y de reafirmar que él es superior. Entonces, si los crímenes son de verdad o se los imagina, casi da igual para analizar su cabeza, porque la mente de Bateman es un lío de autoengaños, de creerse Dios y de terror puro. Es un recordatorio que nos hiela la sangre de cómo la obsesión por la imagen y no conectar con nadie puede destrozar por dentro, moralmente y como persona. Christian Bale estudió videos de Tom Cruise para crear la sonrisa vacía pero perfecta de Patrick Bateman. Irónicamente, muchos ejecutivos de Wall Street no entendieron que American Psycho era una sátira de ellos. Cambiamos de cinta, pero no tanto de tipo de personaje. Ahora vamos a hablar de Jordan Belfort, el famoso o infame Lobo de Wall Street. DiCaprio lo interpreta y Belfort es una persona que existió pues de verdad. Su historia de cómo subió como la espuma y le pegó a lo grande en Wall Street es un ejemplo del libro del narcisismo más fiestero y ambicioso que podamos encontrar. Desde el minuto uno, Belfort tiene una confianza en sí mismo que roza él, yo lo puedo todo. Tiene un carisma que definitivamente tumba y una labia para convencer que parece magia, y una ambición a la que le da igual la ética o la ley. Su narcisismo se viene arriba con el dinero, el poder y sobre todo con la manera en la que seduce a sus discípulos, que son los empleados de Stratton Oakmont, a los que convierte en pequeños Jordans. Las charlas que les da a sus soldados son míticas, como si fueran misas dedicadas al dinero, con él de cura supremo, prometiendo el cielo en la tierra a base de dinero fácil y saltarte todas las reglas. Lo de Belfort, creyéndose el rey de todos, se ve en la manera en la que vive. Casas inmensas, yates, estupefacientes, fiestas que no acaban nunca. Y no es solo por disfrutar de lo que ha ganado, sino también por restregarle su éxito al mundo. Entonces, esta necesidad de que le reconozcan es continua. Tiene que ser el gallo del corral, el que manda. Él se cree por encima de todo esto. La empatía, por supuesto que ni siquiera sabe qué es eso. Para él otra cosa que no existe. Sus clientes son solo puntos en su pantalla, son herramientas para tener dinero. Entonces, remordimientos por alguien que arruina, por los ahorros que le quita, pues ninguno. La manipulación es su pan de cada día y en su vida, pues manipula a clientes, a empleados, a sus parejas y al final hasta intenta torear a la justicia, ¿no? Cuando su reinado empieza a caer y la policía le pisa los talones, no es que se ponga a pensar en lo que ha hecho y a arrepentirse, no, para nada. Lo que pasa es que le entra la furia narcisista y se pone como loco intentando no perder el control, llegando a ponerse violento en casa cuando se siente acorralado o le llevan la contraria. Ahora, lo intenso de Belfort como narcisista es cómo representa el pasarse de listo y la falta total de vergüenza para conseguir entre comillas, sueño americano a su manera. Él es el ejemplo perfecto de cómo el narcisismo te puede dar un subidón para triunfar, por lo menos un tiempo, pero también de cómo creerse Dios sin control y no conectar de verdad con nadie que te lleva directamente a estrellarte y a dejar un reguero de destrozos. Entonces su historia es un aviso de los peligros de una cultura que a veces parece que le pone una alfombra roja al dinero y al poder, pasando de la honestidad y de pensar en los demás. Vaya receta de Belfort. Pero antes de pasar a nuestros últimos especímenes del Lego, te hago una pregunta muy rápida. ¿Ya te suscribiste a la Botica del Cine? Si aún no lo hiciste, este es el momento perfecto para unirte a la comunidad de cinéfilos y amantes de las fórmulas cinematográficas.
Viremos el rumbo y vámonos directamente al mundo del amor, donde el glamour y la mala leche a veces son uña y carne. Y aquí nos encontramos a Miranda Priestly, la jefa de la revista Runway, a la que todo el mundo teme. Es interpretada por Meryl Streep y con una frialdad que qué bárbaro asusta. Miranda es el prototipo de jefa narcisista, de esas que su poder y su cargo parecen darle permiso para tratar a los demás con un desprecio desmedido y exigirles lo imposible sin pestañear. Entonces el narcisismo de Miranda se ve en que se cree superior a todo mundo, sin fisuras, y en que espera que todos a su alrededor sean perfectos, sobre todo sus ayudantes. El mundo debería girar alrededor de ella, y lo que ella necesita, sus caprichos y lo que ella considera aceptable. Eso es la ley. Punto. No caben fallos, no caben excusas y tampoco cabe en la vida personal de sus empleados. Su famosa frase, todo el mundo quiere esto, todo el mundo quiere ser como nosotras, nos deja clarísimo que ella cree que su puesto y por tanto ella misma es lo máximo a lo que se puede aspirar. Entonces la manipulación también es lo suyo, su forma de reaccionar. Sabe cómo enfrentar a unos con otros, cómo aprovecharse de las ambiciones de la gente y cómo mantener ese aire de misterio y de ser intocable que solo hace que parezca aún más poderosa. Sus relaciones son puras transacciones. La gente le importa según lo útiles que sean para ella y para la revista, incluso cuando parece vulnerable, como cuando habla de su divorcio, está todo calculado y pensado en cómo va a afectar a su imagen y a su carrera. Miranda Priestly es el ejemplo perfecto de cómo el narcisismo nos puede crecer como la espuma en sitios donde hay mucha competencia y todo está muy jerarquizado, donde el poder lo tienen unos pocos arriba del todo. Nos hace preguntarnos qué precio tiene el éxito y si de verdad se puede justificar abusar de los demás en nombre de ser excelente o muy inteligente. Aunque al final la protagonista Andy elige otro camino, la película nos deja con una pregunta en el aire. ¿Es inevitable que para llegar a lo más alto en algunos trabajos, la gente tenga que ponerse una coraza de narcisista o que se puede mandar con poder y a la vez con un poco de humanidad? Miranda, con esta perfección helada que tiene, es la respuesta a la primera opción. Un monumento del narcisismo usado para tener poder y control. Ahora demos un salto a una propuesta más reciente y, si cabe, más perturbadora en su reflejo de la sociedad actual. Estamos hablando de Signe de Sick of Myself o Enferma de mí, de quien tendremos un video dedicado solo a esta película posteriormente. Si los anteriores personajes nos mostraron el narcisismo desde el poder o la psicopatía, Signe nos revela una versión mucho más vulnerable y quizás por eso más incómoda, la de alguien que, desesperada por la atención en un mundo obsesionado con la imagen, está dispuesta a todo, incluso a autodestruirse. El narcisismo de Signe no viene de una posición de éxito, sino de una profunda inseguridad y de un inalcanzable deseo de ser el centro de todo. Su novio, un artista emergente, empieza a acaparar la atención. Y esto para Signe es intolerable. Ella no puede soportar no ser la más interesante, la más notoria. Entonces su grandiosidad se alimenta de la mirada ajena. Y cuando esa mirada se desvía, la fórmula se descompone por completo. Su falta de empatía es palpable, aunque a veces está disfrazada de torpeza social. Las personas a su alrededor son el público o herramientas para conseguir lo que quiere, la atención. Ella miente, manipula y se aprovecha de la compasión ajena para que todos sus focos vuelvan a ella. Su método, ¿cómo le hace? Pues ella inventa una extraña enfermedad dermatológica y luego se autoinflige los síntomas de una forma cada vez más extrema y grotesca. Lo fascinante y doloroso de Signe es que la película nos sumerge en su propia tortura. Vemos su obsesión por el teléfono, por las redes sociales, por ver cómo su sufrimiento resuena. Ella misma es una víctima de la cultura de la validación extrema, donde la identidad se construye a base de likes y comentarios. Su manipulación no es por poder económico o control absoluto, como en los casos anteriores, sino por una necesidad patológica de ser vista, de ser especial, de ser importante, aunque sea a través del victimismo y la enfermedad. Se deleita con la conmoción y la pena que genera y es básicamente esta su droga particular. Signe
va a ser un espejo incómodo de la época en la que vivimos, donde la línea entre lo genuino y lo vulnerable y la búsqueda narcisista de atención se vuelve meramente borrosa. Y nos va a hacer reflexionar sobre la presión de ser único o interesante y cómo la búsqueda de fama o viralidad puede distorsionar la percepción de uno mismo y de la realidad. Entonces, este va a ser un recordatorio de que el narcisismo no siempre viste de Armani o de poder corporativo. A veces se esconde detrás de una fachada de fragilidad, pidiendo a gritos un aplauso, incluso si este aplauso llega por las razones más oscuras. Para finalizar, vamos a hablar de un personaje que, aunque tiene mucho de narcisista como los otros, se va por un camino un poquito más complicado. Y para muchos hasta se redime. Y estamos hablando de Tony Stark. Y ya sabes, el genio millonario playboy y filántropo que es Iron Man. Desde que sale por primera vez, Tony Stark es el narcisismo hecho personaje de cómic. Es casi una caricatura. Está convencidísimo de lo listo que es, y la verdad en muchas cosas sí va a tener razón, y necesita ser básicamente el perejil de todas las salsas, ¿no? Pero a lo bestia. Cuando nos lo presentan, va a ser un fabricante de armas al que todo le da igual. Es un vividor que hará de lo que consigue y disfruta de la vida sin pensar mucho en las consecuencias. Entonces ahí ya vemos de dónde va directamente el narcisismo, en su caso. Y claro, como tiene mucho dinero y es muy inteligente, pues esa idea de que es el mejor se le sube a la cabeza y muchas veces va a actuar como si los demás fueran menos que él. Lo que interesa del personaje de Tony Stark es la manera en la cómo va cambiando, porque no es como Bateman o Belfort, que su narcisismo es más bien fijo y solo destruye. A Stark, las experiencias y las responsabilidades que le caen encima le hacen replantearse las cosas y hasta cierto punto su narcisismo cambia. Cuando lo secuestran y luego se viste con la armadura de Iron Man, ahí hay un antes y un después. La armadura que sí es un reflejo de su ego y de lo inteligente que es. Algunos dirían que es una coraza literal para proteger su yo más suavecito. También se convierte en la herramienta para algo mucho más grande. En todas las películas de Marvel vemos a Stark peleándose con este gigante narcisista que tiene. Le cuesta trabajo estar con otros, le cuesta trabajar con otros, es impulsivo, no le gusta reconocer que se equivoca y hasta tenerlo todo controlado. Eso sigue allí. Se pica con los otros Vengadores justo por esa situación y porque se cree que él siempre tiene la razón. Pero ojo, también vemos que va aprendiendo a ponerse en el lugar de los demás. Empieza poco a poco a preocuparse de verdad por la gente, por cómo afecta al mundo lo que hace y crea lazos importantes, sobre todo con Pepper Potts y luego con otros héroes. Entonces, el narcisismo de Stark podríamos decir que es funcional, entre comillas, en muchas cosas. Su ego es, en parte, lo que le empuja a inventar cosas nuevas y a ser un héroe. Sus ganas de que le admiren y de dejar huella en el mundo le van a motivar a crear tecnologías padrísimas y a jugárselas a lo grande. Pero lo más importante de su historia es que aprende que ser un héroe es más que tener el mejor traje o ser el más listo. Hace falta sacrificio, ser humilde y poner a los demás por delante de su propio ego. Su viaje nos recuerda que hasta los rasgos de personalidad más difíciles pueden cambiar y que se puede ser más grande no por negar quién es, sino por usar eso para ayudar a los demás. Aunque esa lucha interna con su ego de tamaño muy grande, nunca se vaya a ir del todo. Pero la verdad es que todos estos personajes tienen un no sé qué que nos atrapa, ¿no crees? Y si hasta ahora estás disfrutando de este análisis, un me gusta nos ayudaría un montón a seguir destilando más secretos del cine. Y después de darle tantas vueltas a estos personajes tan complicados, pues hay una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué esos personajes nos atraen tanto? ¿Qué tienen estos narcisistas del cine que nos dejan pegados a la pantalla, incluso cuando lo que hacen nos hace repelerlos? La respuesta, como ellos dicen, tiene muchísimas caras. Primero está el tema del carisma y la confianza. Los narcisistas, sobre todo en las películas, suelen pintarse como gente con un carisma brutal y una seguridad en sí mismos que ya quisiéramos muchos. Piensa en la labia que tiene Jordan Belfort para convencerte de lo que sea.
o en lo rápido y brillante que es Tony Stark. Hay una parte de nosotros que admira esa confianza a prueba de bombas, esta habilidad para llenar una habitación o controlar una situación, aunque sepamos que por dentro está todo sostenido con unas pincitas. Es una forma de escapar un poco. Podemos disfrutar de su descaro desde nuestros asientos sin tener las consecuencias reales de sus actos. Segundo, la fantasía de poder y de saltarse las normas. Muchos de estos personajes van por la vía libre, pasan de las normas sociales y morales que nos rigen a todos, ¿no? Se saltan las reglas, se ponen de frente a la autoridad y muchas veces se salen con la suya, o por lo menos un tiempo, ¿no? Hay como un desahogo en ver a alguien que pisotea lo que él se debe hacer, que dice lo que nadie se atreve o que toma lo que quiere sin pedir perdón. Patrick Bateman, en su versión más oscura, lleva esto de saltarse las normas a niveles desquiciantes. Tercero, estos personajes narcisistas son como espejos de cosas que tenemos escondidas nosotros mismos o a veces la sociedad en general. Pueden ser un reflejo de nuestras ambiciones secretas, de cómo nos fastidian las limitaciones o incluso de algunas pequeñas vanidades. A nivel social, personajes como Miranda Priestly o los tiburones de Wall Street pueden ser una crítica a trabajos tóxicos o a un capitalismo que se ha vuelto loco. Nos dejan darle vuelta a estos temas desde una distancia bastante prudente. Hemos hecho un viaje por las cabezas y mentes de algunos de los narcisistas más famosos y complejos que nos ha dado el cine, desde la fachada perfecta y la brutalidad escondida de Patrick Bateman, pasando por la avaricia con carisma y autodestrucción de Jordan Belfort, la tiranía con estilo de Miranda Priestly, hasta la necesidad de validación de Signe y el ego egocéntrico pero que evoluciona de Tony Stark. Cada uno, a su estilo, nos enseña las muchas caras del narcisismo, el creerse superior, la necesidad de que les admiren, la falta de empatía y esa manía de manipular. Lo que nos queda claro es que el narcisismo es una herramienta para contar historias que funcionan en el cine. Estos personajes hacen que la trama avance y crean movimientos que nos quedan grabados. Nos hacen preguntarnos sobre qué es el poder, el éxito, la moralidad y hasta dónde puede llegar la ambición. Al enseñarnos estos modelos, el cine es como un espejo que refleja los problemas de cada uno y también estas modas culturales que pueden alimentar o incluso aplaudir algunos rasgos narcisistas. Ese atractivo oscuro que tienen para nosotros es innegable. Nos fascinan, nos repugnan, pero casi nunca nos dejan igual. Y quizás en esa reacción tan mezclada está su valor. Nos dejan explorar los rincones más oscuros y a la vez los más interesantes de la mente humana, y todo desde la seguridad que nos trae la pantalla. Nos recuerdan que la línea entre tener confianza en uno mismo y ser un prepotente, entre la ambición y la avaricia, entre ser encantador y ser manipulador, puede ser muy, muy fina. Y esa es una lección que gracias al cine podemos aprender sin tener que pagar las consecuencias como lo pagan estos personajes y la gente que tienen a su alrededor. Ahora te toca a ti. Entonces, después de esta profunda inmersión en los espejos de la grandiosidad cinematográfica, me muero por saber, ¿qué otros personajes narcisistas del cine te han parecido fascinantes o te han dado un miedo apabullante? Déjame tu opinión y tus ideas en comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Y si te ha gustado este preparado que nos llevó por el lado oscuro de la psicología en el cine, no te olvides de darle me gusta, compartirlo con tus amigos cinéfilos y, por supuesto, suscribirte al canal para más análisis cinematográficos. Esto es La Botica del Cine, donde cada película es una fórmula y cada personaje una consulta. Hasta la próxima.